A ver, eh, siguiendo con el tema de la clase, ¿no? Ya, digamos, ya habrán resuelto las actividades, ¿no? Era, mira, profesor, ¿dónde va a estar las actividades, no? ¿Dónde creen que van a estar las actividades? Pues las actividades van a estar para que usted mismo lo puede, para que ustedes lo pongan en el Classroom, ¿ya? Ustedes mismos lo van a poner en el Classroom, ¿ya? Ustedes lo van a poner en el Classroom para que ahí lo pueda revisar y ahí mismo tengan su nota. En WhatsApp no, porque en WhatsApp, digamos, se pierde el archivo, que todo ello. Eso sí, no es por incomodarle, pero digamos, en WhatsApp se pierde el archivo. ¿Ya? A ver, ya está, digamos, la tarea acá en el Classroom para que ustedes lo pongan nada más. ¿Ya? Lo ponen, ¿no? Ahí para que suban el archivo, cerca de la rebelión de tus pares. Vamos a continuar el tema de clase con lo que nos quedaba anteriormente. A ver, después que digamos, allí le hagan, ¿cómo era? La guaripampeada a, a Miguel Iglesias, pues, ¿qué había sucedido, no? A ver, ¿Se acuerdan de la guaripampeada? ¿Se acuerdan de la guaripampeada o no? A ver, ¿qué había sucedido en la guaripampeada? A ver, ¿qué había sucedido en la guaripampeada? ¿No? ¿Qué había sucedido en la guaripampeada? Ya que, digamos, sucedió las postrimerías de la guerra con Chile, el general Miguel Iglesias es ungido como presidente del Perú, o la bayoneta de los chilenos, como diría Cáceres, ¿no? ¿Por qué cree que hasta los chilenos lo reconocieron a Miguel Iglesias como presidente? Porque les iba a dar tierra, pues. No sé, no lo reconocieron. En la cual, como dice, ¿no? En una asamblea en Cajamarca con el título de presidente regenerador del Perú, Iglesias propone un tratado de paz, soslayando la rebeldía de Cáceres, que en el centro llevaba su campaña de resistencia a la invasión chilena. Iglesias vio respaldada su posición por la batalla de Huamachuco, que resultó desastre para los peruanos, donde Cáceres, herido, se salva de ser hecho prisionero de los chilenos, huyendo nuevamente hacia la Sierra Central, ¿no? A ver, ¿se acuerdan que él? ¿No? A ver, ¿qué le había hecho Cáceres? ¿No? Donde, digamos, ¿no? En la cual, pues, soslayando la rebeldía de Cáceres, que en el centro llevaba pues su campaña de resistencia e invasión chilena, Iglesias vio respaldada su posición por la batalla de Huamachuco, que resultó un desastre para los peruanos, donde Cáceres, herido, se salva de ser hecho prisionero de los chilenos, huyendo nuevamente hacia la Sierra Central,
Luego de esto, Iglesias firma el Tratado de Paz y Amistad en Villa de Ancón el 20 de octubre de 1883, por el cual el Perú cedía a Chile el departamento de Tarapacá a perpetuidad y entregaba en calidad de rehenes las provincias de Tacna y Arica por 10 años. Ya habían entregado el departamento de Tarapacá. Perdemos Tarapacá, bueno, para que digamos, ¿no? Se acuerdan que, ya mira, está bonito, vamos a acabar la guerra. Así que, bueno, pues ya te doy Tarapacá y te llevas, pues, por 10 años, te llevas por 10 años nada más a Tacna y Arica. Ya. El héroe que de Tarapacá rechaza el tratado y desconoce el gobierno de Iglesias. Encolerizado, además, pues muchos de sus amistades, seguidores y familiares fueron deportados, perseguidos y otros huyeron a la Sierra Central a esconderse. Cáceres toma las armas contra el mandatario elegido por los chilenos, que lo nombraron presidente provisorio por una asamblea constituyente. El 27 de agosto de 1884, Cáceres intenta tomar el poder, pero es rechazado por fuerzas gobiernistas. Entonces opta por retirarse hacia Arequipa. Y la pregunta es, ¿y dónde está Nicolás de Pierola? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Ya ven. Allí organiza una tropa y marcha a la Sierra Central en marzo de 1885. Llega al Valle de Jauja, donde todavía no se llamaba Valle del Mantaro, el 10 de noviembre de ese mismo año, con la intención de llegar a Matucana con un ejército mal armado de 2.000 hombres. El presidente Iglesias pone entonces precio a la cabeza de Cáceres por un monto de 3.000 soles, de 9 décimos de plata, y envía de Lima 6.000 soldados para derrocar la rebelión cacerista, al mando de Relaize. Cáceres se posesiona de la margen derecha del río Mantaro. Previamente había derribado un puente colgante por el paraje Ciclachaca, entre Moquillauyo y Guaripampa. Las fuerzas de Iglesias lo hacen en la margen izquierda entre Chaucha, o sea, hoy Sausa, y Maquinguayo. Un 15 de noviembre de 1885, ambos bandos rompen fuegos a las 12 del día. Los caceristas desde el cerro Quinyu, Guaripampa, y los gobiernistas desde las alturas de Chunchuya, Sausa. Luego de una hora de disparos y cañoneos, Cáceres ordena la retirada a lo más selecto de sus tropas, dejando entre las ruinas preincas de Quinyu algunos soldados heridos, piedras amontonadas y algunas mulas y asnos que simulaban ser soldados. ¿Por qué creen que lo conocía como el brujo de los Andes a Cáceres? A ver, eso es lo que vamos a hablar ya dentro de su gobierno, ¿no? ¿Cómo se creen que se ganó el apelativo de brujo de los Andes Andrés Avelino Cáceres? ¿Ya? La tropa rebelde se dirige hacia Mito. Las fuerzas gobiernistas, al mando de Relaize, cometieron un grave e histórico error. Olvidaron que frente tenían al gran brujo de los Andes, aquel que hizo correr a los chilenos del centro del Perú. Relaize, creyendo haberlos derrotado, marcha hacia Huancayo, comunicando a Lima la derrota de Cáceres, ignorando que este por la ruta de Mito, Aco, Consac e Ipas cruzaba en plena nevada el camino hacia Lima por Yauli, La Oroya. Cuentan que en una noche de tormenta, el general ordena descanso para dormir. Él se cubrió con su capa y poncho. Al día siguiente, al despertar, se sobresaltó al no ver a nadie. Solo una pampa cubierta por la nieve. Preguntó por sus hombres y ordenó a su corneta tocar diana. Al hacerlo, toda la pampa nevada se comenzó a mover y levantar. Eran los invencibles caceristas que ante nada se rendían. Así, las tropas de Cáceres llegan a Chicla, capturando el tren con víveres, uniformes y armamentos que desde Lima, Iglesias enviaba para luchar con el temible brujo de los Andes. ¿Por qué creen que tenía miedo? Cáceres tomó todo. Sus soldados se alimentaron, se armaron y se cambiaron con el uniforme de las tropas de Iglesias. Imagínate, mira, le hizo acá el jueguito a Iglesias.
O sea, digamos, allá, él no sabía el nombre de sus soldados, entonces, digamos, se cambiaron el uniforme que tenía de Cáceres por el de las tropas de Iglesias. Y en el mismo tren bajaron hacia Lima. Los pobladores reconocieron a Cáceres y lo recibieron con entusiasmo. Por su parte, Iglesias creía que eran sus soldados, y al darse cuenta de la realidad, tuvo que hacer frente y en 2 días de lucha, el 2 de diciembre de 1885, capitula luego de una violenta batalla fratricida. Después, Iglesias deja el mando a un consejo de ministros presidido por Antonio Arenas, quien convoca elecciones, saliendo elegido presidente del Perú el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Pero ¿qué hizo este personaje, Antonio Arenas? Aparte de, digamos, cuál era, cuál era pues, no, su misión, aparte de qué es lo que hacía dentro del gobierno de Miguel Iglesias. A ver, ¿quién fue Antonio Arenas? Antes de empezar, digamos, claro, hay que, no puedo obviarlo, pero siempre hay que hablar algo del personaje, ¿no? ¿Qué hizo Antonio Arenas antes que, digamos, pase Andrés Avelino Cáceres como presidente, ¿no? No, digamos. Manuel Antonio Arenas Merino nació en Lima el 13 de julio de 1808 y muere en Lima el 27 de diciembre de 1891. Fue un abogado, jurista y político peruano que ocupó la presidencia del Perú tras el alejamiento de Miguel Iglesias, ejerciendo un mandato breve de diciembre de 1885 a junio de 1886, antes de pasar el mando al general Andrés Avelino Cáceres, elegido constitucionalmente. A lo largo de su extensa carrera política, Antonio Arenas llegó a ocupar innumerables funciones públicas. Fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno, Policía y Obras Públicas, ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia, presidente del Consejo de Ministros. Fue también diputado por Lima, presidente de la Cámara de Diputados, senador por Lima, diputado y presidente de la Asamblea Constituyente en 1884, vocal supremo y presidente de la Corte Suprema de Justicia en 4 periodos. Fue además candidato a la presidencia en 1871, rector del Convitorio de San Carlos y decano del Colegio de Abogados de Lima. Ha sido el único ciudadano peruano que ha llegado a presidir los 3 poderes del Estado, el legislativo, como el ejecutivo y el judicial. Wow, imagínense, estar en los 3 poderes. Fue hijo de Francisco Agustín Arenas y Rosa Merino. A ver, ¿a quién es Rosa Merino? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue Rosa Merino? Ah, a ver, haz memoria. ¿Quién fue Rosa Merino? Que es su mamá de Antonio Arenas. A ver, ¿quién fue Rosa Merino? A ver, ¿quién fue Rosa Merino? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro, Rosa Merino, la célebre cantante, la intérprete la cantante del himno nacional del Perú. Claro, pues ahora ya entiendes. Estudió en el Convictorio de San Carlos, que luego sería parte de la Universidad de San Marcos, donde se recibió de abogado. Se desempeñó enseguida como profesor del Convictorio de San Carlos, donde inició la enseñanza del derecho penal. Y en 1855
fue nombrado rector, dedicándose a organizar el plan de estudios. Al servicio del Tribunal del Consulado, fue archivero y juez de alzadas. Fue elegido decano del Colegio de Abogados de Lima en 1855 y luego diputado por Lima en el Congreso de la República de 1858 a 1862. Al plantearse en octubre de 1858 la reforma de la Constitución de 1856, tras ser proclamado Ramón Castilla por segunda vez como presidente constitucional, fue elegido diputado por Guarochirí ante el Congreso Constituyente de 1860. Arenas fue nombrado presidente de la Comisión de la Constitución del Congreso, encargada de redactar la Constitución de 1860, presidiendo sus sesiones en la legislatura de ese año. Fue brevemente ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Castilla, de 21 de diciembre de 1858 a 13 de enero de 1859. Poquito nada más. Durante el gobierno del mariscal Miguel de San Román, fue nombrado ministro de Gobierno, cargo que ejerció durante el breve gobierno de dicho mandatario del 24 de octubre de 1862 a 3 de abril de 1863. Sucesivamente, fue senador por Moquegua en 1864, ministro de Gobierno y presidente del gabinete durante el tercer interinato del general Pedro Díez-Canseco, del 26 de enero al 7 de febrero de 1868. Senador por Lima de 1868 a 1872 y vocal de la Corte Suprema de Justicia desde 1871 y de la que fue presidente en 1876. ¡Wow! Imagínense. En las elecciones de 1872 fue lanzada su candidatura a la presidencia por considerarse que su autoridad como jurista garantizaría el respeto a la ley. Pero, ¿qué pasó acá? Su candidatura no prosperó, pues la opinión pública consideró que contaba con el respaldo gubernamental, en la cual entonces era presidente José Balta. Aunque a decir verdad, este apoyo del gobierno nunca se concretó en la práctica. Arenas, pese a ser un hombre de gran prestigio como jurista y educador, con larga trayectoria parlamentaria y con amigos influyentes, no llegó a tener arraigo popular. Algunos dicen, bueno, que el tener amistad te hace ser conocido, pero no trajo, pues no, arraigo popular. Sí. En la cual quedó en segundo lugar en los votos de los colegios electorales, siendo el triunfador, pues, Manuel Pardo y Lavalle, líder del Partido Civil, en torno al cual se habían juntado los opositores del gobierno de Balta. Al iniciarse el segundo gobierno constitucional del general Mariano Ignacio Prado, Arenas juramentó como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Justicia e Instrucción, cargos que juró el 2 de agosto de 1876. Poco después ocurrieron los ataques al expresidente Manuel Pardo y a los civilistas. La casa de Pardo fue asaltada por una turba. Lo mismo ocurrió con la sede del Club de la Unión y del diario, a ver, un famoso diario que hasta ahorita está de moda. ¿Qué diario piensan ustedes que también atacaron? A ver, ¿qué diario piensan que ustedes atacaron? Claro, ¿no? El Comercio. Hubo la impresión de que el gobierno se mantenía inactivo ante tales atentados. En el Parlamento, donde predominaban los civilistas, se aprobó un voto de censura contra el gabinete. Arenas decidió entonces renunciar, habiendo transcurrido menos de un mes de haber estado en el cargo. Representó al Perú y Costa Rica en el Congreso Americano de Juristas, reunido en Lima de 1877 a 1879, y fue designado su presidente. Wow, imagínense estar en los tres poderes del Estado. Imagínense, ¿no? Tres poderes del Estado. También.
estar aquí, estar allá, ¿no? En octubre de 1880, en el transcurso de la Guerra del Pacífico, Arenas fue acreditado como ministro plenipotenciario junto con Aurelio García y García en las conferencias de paz efectuadas en Arica. A bordo, la corbeta estadounidense La Caguana, representantes de Chile eran Eulogio Altamirano Aracena y José Francisco Vergara y Eusebio Lillo. Por Bolivia estaban Mariano Baptista y Crisóstomo Carrillo. Los representantes peruanos propusieron someter las diferencias al arbitraje de los Estados Unidos, respetar la intangibilidad territorial y no pagar ninguna indemnización. Los delegados chilenos, por su parte, plantearon la cesión permanente del litoral boliviano y de Tarapacá, así como una indemnización de 24 millones de pesos en efectivo de parte del Perú al gobierno chileno. Arenas impugnó el derecho de conquista esgrimido por Chile. Estas conferencias no llegaron a ningún acuerdo. En 1882 participó en la organización de un partido nacional impulsado por Nicolás de Pierola y de cuyo comité directivo fue nombrado presidente. Este partido fue el germen del Partido Demócrata o Pierolista. Finalizada la guerra, Arena fue elegido diputado por Lima a la Asamblea Constituyente, que se reunió el 1 de marzo de 1884, de la que llegó a ser presidente. Dicha asamblea fue convocada por el general Miguel Iglesias, presidente autoproclamado del Perú, siendo uno de sus fines fundamentales la aprobación del Tratado de Ancón, realizado en octubre del año anterior, y que acordaba la paz con Chile con cesión territorial. Dicho tratado fue aprobado inmediatamente sin mayor discusión. Arenas y un grupo de miembros del Partido Nacional apoyaron Iglesias, mientras que Pierola y el resto de los nacionales insistieron en diferenciarse del gobierno. En 1884, Pierola fundó definitivamente el Partido Demócrata. Ese Pierola. Cumplió su sueño, pues no, de ser presidente, pero corto tiempo. Sí. No, no, no es broma, pero sí cumplió su gobierno. No, cumplió ser presidente, pero poco tiempo. El general Andrés Avelino Cáceres, que había encabezado la resistencia contra la ocupación chilena en el interior del país, pasó a combatir a Iglesias, a cuyas tropas guaripampeó. ¿Se acuerdan de la guaripampeada? Sí, él vía guaripampeado, ¿no? Guaripampeó en la Sierra Central, lo que constituyó una demostración de su talento militar. Los partidarios de Cáceres atacaron a Lima, ocuparon las torres de San Francisco, San Pedro, y se disponían a atacar palacios de gobierno, cuando intervino el cuerpo diplomático para negociar la paz, lo que fue aceptado por ambos bandos. ¿Ya? O sea, digamos, ya estaban, ya. Se acordó restablecer la Constitución de 1860 y confiar el mando del país a un Consejo de Ministros, conformado por el arzobispo Manuel Tovar y Chamorro, que estaba a cargo de Justicia, Instrucción y Culto, el general Manuel Velarde Seoane, Guerra y Marina, José Eusebio Sánchez Pedraza, Gobierno y Policía, Pedro Correo y Santiago, Hacienda y Comercio, y el mismo Arenas como ministro de Relaciones Exteriores y presidente del gabinete. Iglesias renunció a la presidencia el 3 de diciembre de 1885 y de inmediato asumió el poder del Consejo de Ministros, cuya misión sería convocar a elecciones en el más breve plazo. El 6 de diciembre de 1885, a 3 días de su instalación, el Consejo de Ministros convocó elecciones. El Partido Constitucional lanzó la candidatura del general Cáceres a la presidencia, la misma que contaba
con abrumador apoyo nacional y cuyo triunfo era previsible. ¿Por qué? A ver, digamos Cáceres, claro, le hizo, ya, ¿sabes qué? Y Miguel Iglesias, no me gusta tu forma de, ¿ya? No me gusta tu forma de cómo tú has entrado al poder. Pero yo no voy a hacer lo mismo. Tengo el apoyo del pueblo y que convoquen elecciones, vas a ver cómo van. Bueno, yo eso sí estoy interpretando, ¿no? Digamos que cosas así pasó, ¿no? Digamos, ya sabes que yo voy a ganar las elecciones. Tengo el apoyo del pueblo. Sí, tengo el apoyo del pueblo. Así que no va a pasar nada. Sí, y dicho y hecho. Dicho y hecho, Cáceres gana las elecciones. No, no es que hizo trampa, no. Cáceres ganó legalmente. Cáceres le... No es que digan, no como que Iglesia, pues no. Iglesia se implantó, la verdad. Iglesia se implantó. Pero Cáceres dijo, no, Iglesia se implantaba. Así que yo no voy a implantarme. Yo no voy a hacer lo mismo que él. Yo mismo, ya, yo mismo me voy a hacer que el pueblo tenga respaldo del pueblo. ¿Ya? O sea, digamos, no se hizo, pues no. No dijo, ah, ya, yo me voy a implantar, como sucedió con él, ¿no? ¿Y eso qué pasó, pues, no? O sea, no sé, digamos, no quiso, pues, no. Ya. Y, ¿no? Luego de las elecciones el 2 de julio de 1886, una ley proclamó presidente constitucional de la República Andrés Avelino Cáceres. Culminando su mandato, Arenas se retiró de la política y se consagró a su labor de magistrado, como vocal de la Corte Suprema, cuya presidencia volvió a ocupar en 3 periodos más, ya que lo había ejercido en 1876. Lo ocupó en 1885, 1889 y 1890. Y como le dije, es el único peruano que ha encabezado los 3 poderes del Estado. Ya, eso con respecto a Antonio Arenas. Eso con respecto a Antonio Arenas. Y ahora, vamos a hablar acerca de nuestro siguiente personaje, ¿no? Nuestro gran amigo, el grupo de los Andes, Cáceres, ¿sí? Los Cáceres, los Cáceres Lovers. Ya, a ver, vamos a hablar acerca de Cáceres, el primer gobierno de Cáceres. Y para hablar de él, tenemos que saber por de dónde proviene, cómo se hizo famoso Cáceres. No, no es que, digamos, publicó un video de TikTok y para explotar las redes, ¿no? Si en ese tiempo ni siquiera cámara había. Ya, a ver. Andrés Avelino Cáceres Torregaray fue un militar y político peruano que luchó en la Guerra del Pacífico y fue presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones, de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Es el patrono del arma de infantería del ejército peruano. A ver, en el Perú es considerado un héroe nacional por haber luchado en todas las batallas importantes de la Guerra del Pacífico, en San Francisco, en Tarapacá, en Tacna, en San Juan y
Miraflores, y por haber liderado la resistencia en la Sierra Central contra la ocupación chilena, la llamada Campaña de la Breña. Dominaba el quechua, por lo que tuvo gran influencia sobre la población indígena de su país. ¿No? A ver, a base de la cual formó un ejército regular apoyado por guerrillas o montoneras. Fue conocido por sus soldados como Taita Cáceres. ¿No? A ver, fue reconocido primero por sus soldados como Taita Cáceres. ¿Ya? A ver, mientras que los chilenos le apodaron el Brujo de los Andes, debido a que solía evadir las maniobras envolventes planeadas con mucho celo por los generales chilenos, y porque actuaba con tanta fluidez, ¿no? Que parecía estar presente en todas partes. Ya, a ver, como dice, pues, ¿no? En dicha campaña obtuvo el triple triunfo de Pucará, Marcavalle y Concepción, y aunque fue derrotado en Huamachuco, no se rindió y continuó organizando la resistencia. Los guerrilleros proclasistas, ya, a ver, nunca se rindió, continuó organizando la resistencia. Los guerrilleros procaceristas también alentaban al general a continuar su lucha con enfrentamientos con el ejército chileno. Ante el constante acoso guerrillero y la falta de aprovisionamiento, las tropas chilenas tuvieron que replegarse en Lima en diciembre de 1883 hasta la desocupación total en agosto de 1884, que es cuando Cáceres dio por consumada la guerra y el reconocimiento del Tratado de Ancón. ¿Sí? A ver, el famoso Tratado de Ancón. Eso sí lo hemos leído, ¿no? Eso sí lo hemos, bueno, visto. Eso sí lo hemos visto acerca del Tratado de Ancón. Ya, a ver, ¿no? ¿Qué más? Si ellos, digamos, los chilenos decían el Brujo de los Andes, pues hacía unas maniobras increíbles. Ya, a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir de nuestro gran amigo Cáceres? Después de la guerra con Chile, incursionó activamente en la política, fundando su propio partido, el Constitucional. Se enfrentó al presidente Miguel Iglesias, al que no reconocía como presidente constitucional, por haber firmado el Tratado de Paz de Ancón con Chile, concesión territorial, desatándose una guerra civil, de una casi guerra mundial a una guerra civil, ¿no? Una vez más, Cáceres demostró su estrategia militar al poner frente, no, al poner fuera de juegos, ya, ya, a ver, ¿qué más podemos decir? No reconocía, pues no, no reconocía como presidente constitucional a Iglesias, ya que por haber firmado el Tratado de Paz de Ancón con Chile, concesión territorial, desatándose pues la guerra civil. Una vez más, Cáceres demostró su estrategia militar
al poner fuera de juego al ejército principal de Iglesias en la localidad de Guaripampa, en la Sierra Central peruana. Acción que se conoce como la Guaripampeada. Sí, esa acción de Guaripampa se conoce como Guaripampeada. ¿Sí? Ya, a ver, eso se conoce como Guaripampeada. Claro, ¿no? Para que, digamos, derrotara al poder al Miguel Iglesias. Ya, a ver, ¿se encontraron? Sí, ya, a ver. No, a ver. Ujú. Cuando eso entonces pasó, ¿no? Atacó Lima, donde sus fuerzas cercaron el Palacio de Gobierno de Iglesias. Este renunció a la presidencia en 1885, siendo sucedido por un gobierno provisional, el mismo que convocó elecciones en las que ganó abrumadoramente Cáceres. En este primer gobierno constitucional de 1886 a 1890, Cáceres tuvo que llevar adelante la reconstrucción nacional, especialmente en campos de la recuperación económica. Puso fuera de curso el billete fiscal o papel moneda, muy devaluado entonces. Creó impuestos nuevos. Intentó la descentralización tributaria y para solucionar el problema de la enorme deuda externa, firmó el contrato Grace por el cual entregó los ferrocarriles, ¿no? Y a los acreedores. Volvió a la presidencia en 1894 en unas cuestionadas elecciones que provocaron en su contra la formación de coalición nacional, integrada por los demócratas y civilistas, encabezados bueno, por su gran amigo el que le pide ayuda primero y después dijo que no, Nicolás de Piera. Se desató una sangrienta guerra civil que culminó con el asalto a los coaligados a Lima, ante lo cual Cáceres renunció y partió al exilio en 1895 y volvió al Perú en 1899 y siguió participando en la política. Apoyó al presidente Augusto Leguía en su ascenso al poder en 1919, el mismo año en que el Congreso lo ascendió a mariscal, siendo el único militar de la Guerra del Pacífico que llegó a ese máximo grado. De los tres principales héroes de guerra con Chile, ¿no? Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Valino Cáceres, Cáceres fue también el único que sobrevivió a la guerra y que posteriormente se convirtió en presidente del Perú. Ya. La partida de bautismo de Andrés Valino Cáceres está perdida. Sí, la partida de nacimiento de Cáceres está perdida. Tradicionalmente se acepta que nació el 10 de noviembre de 1836, pues el mismo celebraba en esa fecha su cumpleaños, así como también fue la fecha en la que se celebró el centenario de su nacimiento. Como respaldo se señala que es la misma fecha de la festividad de San Andrés Avelino, pues presumiblemente su nombre había sido escogido del santoral, aunque hay que señalar que Cáceres firmaba siempre como Andrés A. ¿Ya? De modo que solo es una inferencia derivada de la fecha de su santo, que su segundo nombre fuera Avelino. Una investigación bueno, realizada por el historiador Jorge Guillermo Legía, ¿no? Llegó a la conclusión de que Cáceres nació en realidad el 4 de febrero de 1800,
33, y que su segundo nombre era Alfredo, no Avelino. Ya, a ver, ¿no? El historiador afirma que esta información le había sido transmitida por Hortensia Cáceres, la hija del héroe, pero su investigación no ha tenido un amplio apoyo, por tanto prevalece la fecha tradicional. Sus padres fueron Domingo Cáceres y Oré, hacendado de Ayacucho, y Justa Dorregaray Cueva, hija del coronel español Demetrio Dorregaray. Por la línea materna, estaba emparentado con Catalina Huanca, la princesa Inca Huanca, hija de Machu Apu Alaya, curaca de Atunjauja, y descendiente por vía materna del Inca Huáscar. Esa Catalina Huanca fue una de las damas más acaudaladas y respetables de su tiempo. Se decía que conocía los sitios donde se llevaban enterrados los fabulosos tesoros del templo Pachacama, que los indígenas habían puesto a resguardo de la voracidad de los españoles. Cáceres cursó sus estudios escolares en el Colegio San Ramón de su ciudad natal. Y con eso acabamos, y después de la siguiente clase que nos toca el día lunes, vamos a estar viendo sobre el gobierno de Cáceres. Que tengan un bonito fin de semana.